Si sos amante de la neurociencia, entonces este video es para vos, porque hoy vamos a hablar de la neuroinflamación. O sea, vamos a adentrarnos en el mundo de cuando el sistema inmune y el sistema nervioso se juntan e interactúan. La neuroinflamación se puede estudiar en el contexto de enfermedades como neurológicas, psiquiátricas, todo donde esta interacción juega un rol. Y el invitado de hoy, que es un biólogo, estudiante de doctorado, investigador en el Instituto Pasteur, nos va a hablar de sus investigaciones en este tema. En particular, él va a mencionar lesiones de médula espinal, que es lo que se trabaja en su laboratorio. También va a hablar brevemente de depresión, porque también trabajaron un poco en depresión, y va a mencionar algunas cosas más generales. Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mel, soy una neurocientífica uruguaya que está en Alemania haciendo un doctorado y a la par tengo este canal de YouTube donde entrevisto investigadores por el mundo. Y sin más preámbulo vamos con él. Bienvenido Bruno, que además de ser un investigador súper copado y todo, es amigo mío, así que es un gusto tenerte acá conmigo. Hola Mel y hola a todos, me encanta este canal, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar contanos un poco sobre vos. Bueno, actualmente tengo casi 28 años y fue por allá por 2012 que empecé la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Y bueno, luego continué con la maestría y actualmente estoy con el doctorado también en Ciencias Biológicas, desarrollándolo en parte en el Instituto Pasteur de Montevideo y en parte en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, donde también soy docente. Me empezó a interesar todo lo que era el cerebro y el sistema nervioso y su funcionamiento. Entonces decidí googlear cerebro, Uruguay, llegué a alguna página de neurociencia de Uruguay, en donde había un mail de un docente de Facultad de Ciencias. Entonces le escribí un mail a este docente y le dije, mira, me interesa esto, pero no sé bien qué hacer, etc. Y me dijo, bueno, venite y hablamos. Entonces fui, le conté qué era lo que me interesaba, qué era lo que quería hacer. Y me dijo, bueno, para mí tendrías que seguir entonces la licenciatura en Ciencias Biológicas. Y bueno, así fue como terminé siendo biólogo. Y bueno, además del sistema nervioso que siempre me interesó, durante el transcurso de la carrera me empezó a interesar, a parecer muy curioso todo lo que era el sistema inmune. Entonces dije, ¿por qué no mejor usar lo mejor de los dos mundos, combinarlos? Y bueno, y así fue como decidí profundizar en lo que es la neuroinflamación, que es justamente como el estudio de esta interacción entre el sistema inmune y el sistema nervioso. Quizás en una primera instancia no parezca tan obvia esta interacción entre el sistema inmune y el nervioso. Sin embargo, la neuroinflamación es una rama de estudio bastante amplia dentro de la neurociencia. Se estudia, por ejemplo, desde lo que son algunas enfermedades relacionadas con el desarrollo, como ser el autismo, los procesos inflamatorios en enfermedades neurodegenerativas, como ser la enfermedad de Alzheimer o de Parkinson. También se estudia la inflamación en un contexto de enfermedades psiquiátricas como la depresión. Y también hay otra gran rama de la neuroinflamación que se centra en el estudio de estos procesos inflamatorios en un contexto de un trauma físico al sistema nervioso. Por ejemplo, un golpe en la cabeza o en la columna. Y bueno, y en particular, yo justamente me centro en el estudio de las lesiones de médula espinal, que lamentablemente son muy frecuentes, principalmente a causa de accidentes de tránsito o laborales. Y este tipo de lesiones tienen un fuerte impacto muy negativo en la calidad de vida de las personas que padecen estas lesiones de médula espinal. Y contanos un poco entonces, ¿qué le pasa al cuerpo o bueno, al sistema nervioso y al sistema inmune entonces cuando hay alguna lesión de estas? Bueno, lo que ocurre luego de una lesión de médula espinal es que en una primera instancia se genera un área de tejido dañado bastante reducida, que se conoce como daño primario y que es causada por el agente físico directamente, es decir, por ejemplo, por el golpe. Y lo que ocurre es que durante el transcurso de las siguientes horas, días, semanas, meses, hasta inclusive años, se desencadena una serie de procesos que se conocen en su conjunto como daño secundario, que lo que hacen es propagar el área de tejido lesionado, es decir, el área de lesión pasa de ser de un tamaño reducido a tener un área mucho mayor a causa de este daño secundario, y los procesos inflamatorios son una parte fundamental de este daño secundario. Entonces, por lo tanto, por eso es que resulta tan relevante
el estudio de la inflamación en este contexto de las lesiones de médula espinal, ya que se busca el desarrollo de posibles estrategias terapéuticas que lo que hagan es modular esta respuesta inflamatoria para evitar que se propague este daño secundario, y así limita el área de tejido dañado y preserva la mayor cantidad de tejido nervioso. ¿Esto por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, en cualquier otro tejido como la piel, frente a un daño se genera una inflamación. Esta inflamación degrada en cierta manera ese tejido, pero como es el ejemplo de la piel, se puede regenerar perfectamente luego de que se resuelve esta inflamación. Pero en el caso del sistema nervioso central en particular, la capacidad regenerativa es muy limitada. Entonces por eso es que cualquier daño al tejido resulta irreversible. Y por eso intentar reducir el área de lesión es que es tan importante. ¿Y qué clase de cosas haces vos entonces para estudiar esto? ¿O qué clase de cosas se están estudiando, se están desarrollando como para tratar estas lesiones? O contanos un poco sobre eso. Bueno, entonces dentro de las posibles estrategias que se están estudiando para modular esta inflamación, una de ellas se basa en lo que son los inmunoreceptores, que los inmunoreceptores son moléculas que se encuentran en la superficie de las células del sistema inmune, y cuando estos receptores son activados generan una serie de cascadas dentro de la célula que modifican su actividad. Entonces, de esta manera se puede modular la actividad de la célula del sistema inmune y limitar así el daño causado por estos procesos inflamatorios. Uno de los inmunoreceptores que estudiamos en el laboratorio se llama CD200R, que interactúa con su ligando llamado CD200, y hemos visto que esta interacción entre el receptor y el ligando tiene un rol bastante importante en los procesos inflamatorios, en particular en lesiones al sistema nervioso, tanto sistema nervioso central como sistema nervioso periférico. Esto lo vimos también cuando modulamos esta interacción tanto positiva como negativamente. En primer lugar, bloqueamos a este receptor, y al bloquear este receptor vimos que la recuperación de las funciones locomotoras luego de una lesión de médula espinal es mucho peor. Y por el contrario, cuando nosotros activamos al receptor por medio de la introducción de una proteína recombinante, es decir, una proteína que fue diseñada y producida específicamente para activar a este receptor, vimos que mejora la recuperación de las funciones locomotoras. Entonces, en vista de esto es que empezamos a desarrollar posibles estrategias terapéuticas que puedan ser utilizadas en humanos frente a una lesión de médula espinal, y que de esta manera, por medio de la activación de este inmunoreceptor, se limita el área de tejido dañado y se promueve una mejora en la recuperación de las funciones locomotoras. Sin embargo, estas no son las únicas estrategias, ¿no?, que se están estudiando a nivel mundial. Por ejemplo, se está estudiando la posibilidad de potenciar la plasticidad. La plasticidad es esta función que tiene el sistema nervioso de modular, de adaptarse, de moldearse frente a nuevas situaciones, y en este caso, al potenciar la plasticidad luego de una lesión, se podría promover que el tejido que permaneció intacto adquiera las funciones que se perdieron a causa del tejido dañado. Otras de las posibles estrategias que también se están estudiando o se están más bien desarrollando, son las interfaces entre el sistema nervioso y, por ejemplo, una computadora que controla una prótesis robótica. Entonces, de esa manera puede haber una comunicación directa entre el sistema nervioso y una prótesis robótica, que lo que va a generar va a permitirle a la persona adquirir la movilidad perdida a través de la interacción justamente entre el sistema nervioso y este brazo robótico. ¿Y solo estudian lesiones de médula o también otras enfermedades? Porque mencionaste que la neuroinflamación, también, bueno, hay todo un abanico de enfermedades que se puede tratar sobre esto. Y bueno, en realidad en el laboratorio tenemos también otras líneas de investigación, también todas basadas en el estudio de los procesos inflamatorios. Y por ejemplo, una de las publicaciones más recientes, estudiamos otro inmunoreceptor que se llama CD300F en el contexto de la depresión. Y lo que observamos principalmente es que un cambio muy pequeño, una mutación puntual en este inmunoreceptor, disminuye la probabilidad únicamente en mujeres
de que estas mujeres desarrollen la depresión. Entonces, en cierta manera, esta mutación protege principalmente a las mujeres frente a la depresión. En la biología y en la medicina de este tipo de cosas, sobre todo en muchas enfermedades, pero bueno, en este caso vamos a hablar de las enfermedades neuro, ¿no? O psiquiátricas, ese tipo de cosas. Hay un tema que muchas veces en la historia se ha descrito, ciertas enfermedades, el diagnóstico, los síntomas, todo el tratamiento, se ha determinado en un grupo de personas, por ejemplo, particularmente en hombres. Y muchas veces la manifestación de esas enfermedades en mujeres es diferente y puede tener diferencias en el mecanismo molecular o patofisiológico. Entonces también en el tratamiento, por ejemplo, capaz que una medicación no funciona tan bien o no funciona directamente, o cierto tratamiento, no sé, porque si la causa es distinta o si el mecanismo es distinto, bueno, si algo viene y actúa acá, capaz que tenía que actuar acá. Ese tipo de cosas. Entonces, pasa pila de veces que después también tenemos fallas en los diagnósticos. Por ejemplo, si hay una enfermedad que está súper descrita, más bien en hombres, y la gente mismo cuando va a diagnosticar tiene en mente un hombre así asá, actuando de esta manera, teniendo este tipo de síntomas, etc. Y luego viene, no sé, una niña de 10 años que tiene tal vez la misma enfermedad, ¿no? Y muchas veces es como que, ay, no la veo que sea por este lado, no veo que sea esto o no sé qué. Porque hay muchas de estas enfermedades además que no tienen un test como rígido que te diga, te da positivo, tenés, no sé, bipolaridad o tenés tal cosa. O sea, como que pila de estas enfermedades en realidad como que los diagnósticos tienen una parte bastante subjetiva también. O bastante compleja de realmente como sacarle la ficha. Entonces esas cosas juegan un papel grande y ahora hay toda una movida en las investigaciones de estos temas de realmente tratar de tener en cuenta las diferencias entre los sexos, que realmente, y digo sexo biológico porque es la variable que se usa en biología, porque más allá de que después la gente puede cambiar y elegir otra cosa, etc., el sexo con el que vos naces muchas veces determina este tipo de cosas también. Entonces es importante saberlo por estas razones, para saber más o menos por dónde vas a ir vos, o sea, va a ir tu cuerpo en ciertos de esos mecanismos. Entonces ahora se está haciendo toda una movida de que las investigaciones realmente tengan en cuenta esto, porque si no, obviamente afecta la calidad de vida, la gente que no se la diagnostica bien, que no se, o que se la trata con algo que no le va a funcionar tan bien, obviamente que son temas grandes. Así que también me parece súper interesante que estén trabajando en esto. Y bueno, contame en qué más entonces están trabajando. Otras líneas de investigación del laboratorio se basan en el estudio de los procesos inflamatorios, también en el contexto del envejecimiento y en particular también del envejecimiento del sistema nervioso. Y también hay otras líneas de investigación, por ejemplo, en todo lo que es dolor crónico. Bueno, y no quería dejar pasar la oportunidad de comentarles de otro proyecto en paralelo que tenemos con varios investigadores del Instituto Pasteur, en el cual buscamos difundir la ciencia a través de la música. Y esto lo hicimos formando una banda que se llama No Te Preocupes, en realidad hacemos ciencia. Y se nos ocurrió esto para intentar llegarle a más gente utilizando medios alternativos a los convencionales. Entonces, lo que hacemos es tocamos canciones conocidas y que tengan en su letra algún guiño que nos permita hablar de alguna investigación que hacemos en el instituto. Ya que creo que la ciencia en realidad es para todos, entonces debería ser accesible para todos y hay que buscar la forma de llegarle a la gente a través de formas un poco diferentes. Me parece genial lo que están haciendo. Y bueno, los invito a todos a que lo sigan en las redes, obviamente, y escuchen las canciones. Y bueno, y esas eran todas las preguntas que tenía para hacerte hoy. Muchas gracias, Bruno, por estar acá conmigo. La verdad, muchos éxitos, súper bueno todo lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias, Mel, y a todos por llegar hasta acá. Me encanta lo que haces en este canal, así que bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos. Y gracias a ustedes por la atención. Si les gustó el video, los invito a darle me gusta, a dejar sus comentarios, a suscribirse al canal. También tengo una cuenta en Patreon donde pueden hacer donaciones por mes y ayuda al canal a crecer. El link está en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.